Muy buenos días a todas, todos y todes que están del otro lado, ahí pendiente a Radio 2050. Comenzamos un nuevo programa de La Mañana del Futuro. Estamos acá en el estudio, estoy en compañía de Lau, de Brian, de Guille. Hoy día especial. Día especial, pero porque hay una cumpleañera en el equipo. Del otro lado está Alina, operando, como siempre, nuestra operadora estrella. Así que nada, podemos jugar a ver a quién adivina de quién es el cumpleaños, ¿no? Bueno, si ya ven las historias, ay, sí, es verdad. Me parece que ya está, tendremos que haberlo... Tendremos que haberlo pensado antes, ¿no? Sí. Bueno. ¡Feliz cumpleaños, Lau! Gracias. No sabía si intervenir para Por supuesto. que nadie se dé cuenta que es mi cumpleaños. Aunque ya todos supieron que es mi cumpleaños. Pero bueno, muchas gracias a todos. Vamos a en un ratito a soplar la vela acá en el estudio. Por supuesto, hay tortita que trajo Guille. Gracias, Guillota. Así que en un ratito estaremos soplando la vela y cantando el feliz cumpleaños al aire. Así ¿o no? es, así es. No hay emoción, me parece que no hay emoción al respecto. Sí. Por parte de la cumpleañera está toda la emoción. Ah, bárbaro. La emoción y la emoción, ¿sí? Bárbaro. Obvio. Qué placer compartir mi cumpleaños con ustedes en el estudio y con todos los oyentes del otro lado. Sí, está bueno. La verdad, yo cumplo en enero y a mí nunca tuve un cumpleaños así con mucha gente. Es una cosa de la gente que cumple en enero, a fin de año, lo vas a saber entender. Sí. ¿Qué se siente cumplir años en julio? En la mitad del año. En junio. Lo bajón de tu cumple es que siempre es a fin de mes. Siempre sí, porque siempre... Claro. Sí, todavía Se no. pudiera cambiar la fecha. No cambié la fecha. A mí siempre me gustó mi cumpleaños. O sea, es algo que me encanta. Obviamente que ahora con la pandemia y eso hace que no se pueda festejar de manera masiva, pero siempre fue una fecha que me pone feliz más que el resto de los días, de por sí. Amerita festejo, por supuesto. Sí, obvio, siempre. Pero ya desde muy chica no terminaba un cumpleaños que ya estaba pensando que iba a ser el cumpleaños. Y nada, hoy, creo que fue hoy o anoche, dije, no, bueno, el año que viene, dije, Laureana, no terminó, o sea, no empezó tu cumpleaños. Todavía. No podés pensar qué vas a hacer el año que viene. Así que como que el año pasado obviamente fue muy tranquilo, un par de Zooms, comida con mi hermano, que vivo con él, así que muy tranquila. Hoy, por ahí con un poco menos de restricciones, vamos a festejar acá en el estudio. En compañía de todos. En compañía de todos, los que están acá y los que están del otro lado. Y nada, después. El año que viene va a festejar por 3 cumpleaños, seguro. Agárrate la... No, aparte el año que viene ya número redondo. Ya cumplo 30, así que no solamente voy a cumplir por 3, sino que también por 3. Estás en la flor de la edad, Laureana. Olvídate. Obviamente estoy más cerca de los 30 que de los 20, pero yo me siento en el medio. De 25. De 25 hace años me siento. Aparte me mantengo joven, estoy en la onda. Qué bien. Bueno, 0 grados en la ciudad de La Plata. Un poco de neblina, está un poco fresquito, pero bueno, ya nos estamos acostumbrando, nosotros al frío. Ya el frío nos trae al estudio. Sí, por supuesto, porque acá además ya calentamos el estudio un ratito y tira hasta las 10:30 más o menos. Recuerden que se pueden estar comunicando a nuestro WhatsApp, que es el 221-364-4309, o a cualquiera de nuestras redes sociales. En Facebook y en Instagram estamos como 20.50oc, y en Twitter como 20-50. A todos aquellos que se comuniquen, obviamente, primero, feliz cumpleaños a mí. Por supuesto. Porque si no, no los voy a leer en vivo. Es así la condición del día de hoy. Por supuesto. Podemos ir pensando en algún temita o algo de eso, ¿no? Algún tema que vos quieras escuchar. Hoy. Yo pensé que hablar, que ¿sí? Le diga a la audiencia que quiero charlar. No. Bueno, dije, sí. Dije medio complejo. Bueno, voy a pensar que quiero. Ahí la miro a Lina. Ay, una presión. Regálenme ustedes un tema, porque yo sí tengo que elegir. Feliz cumpleaños. Ay, me gusta. Happy birthday to you.
En francés, como ayer, que no podíamos pronunciar. Vale, es verdad. Bueno, vamos a pensar entonces en algún temita o algo. ¿Qué onda? ¿Cómo arrancaron el día? ¿Les costó? ¿Cómo vinieron? ¿Estuvo fresquito? Sí, costó el día. Como toda la mañana uno se va acostumbrando de a poco, pero hoy se hizo difícil. Hoy a veces cuesta más. Sí, Hay días que cuesta más que otros. Eso es más verdad. días de la semana, entre el medio del comienzo y del final de la semana, eso hace que sea más complicado aún salir del lugar donde uno Ay, está de la calentito. cama, además, que está tan Sí. calentita. ¿No les pasa? ¿Vieron que hay una teoría de que, bueno, no sé si es teoría, si es verdad, Vayan a chequearlo en algún vayan lugar. a chequearlo, chicos, de que los sueños, tipo, cuando vos estás durmiendo, tienen como 7 ciclos, todo el tiempo, que duran 7 minutos, tipo, tu ciclo de sueño. O sea que tu extensión de sueño de un sueño dura 7 minutos. Sí, nada más que parece que soñaste toda la noche, pero no. Bueno, y No sabes, no tenía ese dato. viste que hay veces que dormís una bocha y te despertás más cansado, y hay veces que dormís 20 minutos de siesta y te levantás joyita. Dicen que bueno, que tiene como 7 ciclos el dormir, Claro. y se reinician cuando termina el séptimo, empieza el primero y así, bueno, se van reiniciando. Y es posible que hoy me haya despertado cuando mi ciclo de sueño iba en el tercero, porque estoy medio zombie. Estaba dormida todavía. Y falta ahí como cerrar el... Así que me voy a dormir una siestita. Entre tanda y tanda, Entre- una siestita. Pero bueno, chequeen eso. Es un buen dato para tener en cuenta. A mí me interesa saber sobre los sueños. ¿A ustedes qué onda? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Sí, pero creo que esto va más allá del sueño. Tiene que Sino ver con del- una metodología del sueño. del sueño, Claro, de no del dormir. sueño del inconsciente proyectando cosas. Imágenes en tu cabeza. Claro. Ay, me acordé Sino que tuve un sueño bizarro. Si no tiene que ver, me parece, con ese Guille de... Dormir. Claro, de las etapas del descanso, por ponerlo de alguna manera y no poner sueño. Sino que hay como 7 etapas del dormir. Claro. El quedarse. Viste que es re loco además quedarse dormido, porque primero fingís que te estás durmiendo como los nenes. Y después, bueno, te terminás durmiendo. Claro. Eso es el primer ciclo, sí. Mira. Todos los días se aprende algo nuevo. Por supuesto. Lo que sí, viste que, o sea, supongo que parte de los ciclos del sueño tienen que ver también con esa, cuando te estás durmiendo, que el cuerpo se relaja y sentís que te caes. ¿Vieron? Nunca les pasa. ¡Ay, sí! En realidad qué tiene que horrible ver con la es. cuestión de que el cuerpo se relaja tanto. Ay, pero sí. El cuerpo se relaja Cuando tanto que el cerebro como Tipo, que te dice, tira che, la- loco, no te Claro. mueras. Como que Ese te shock tira la eléctrico. patita, ¿viste? Claro. Que- El cerebro dice, che, te estás pasando, Porque te está lo- pasando la Son, línea. Dicen que los espasmos músculos también, involuntarios... Claro, dicen que los músculos involuntarios, de tan cansado que estás o de tan profundo que te estás durmiendo, dejan de funcionar. Músculo involuntario, entiéndase, pulmón, corazón. Entonces el cerebro le manda un shock eléctrico y ahí te despierta, pero Sí. que saltás 3 metros Sí. de la cama, es impresionante. Sí, en realidad tiene que ver también con una relajación del cuerpo. Claro. O sea, Sí. estás capaz todo el día muy tenso, muy tenso, muy tenso, te empezás a relajar y el cuerpo dice, ¿qué onda? Pasamos de estar 24 horas ahí a... Sí, Y es de verdad. pronto, Y de de un pronto momento estás... para el otro. Estás pegando Claro. patadas en el aire en la cama. Tal así como- cual, tal cual. Bueno, de esta manera arrancamos Bien arriba, bien este arriba el programa, miércoles. hablando de los sueños, ya comenzando a festejar el cumpleaños de Lau. En Queremos compañía- saber qué piensa la audiencia Al respecto de del los otro sueños. lado, qué piensa de los sueños, de los ciclos del sueño, si duermen bien, no duermen bien. Podemos hacer un consultorio. Manden mensajitos al 221-364-4309 y cuéntenos a ver qué onda. Cómo... Nada, ¿qué piensan esto sobre los sueños? Este es un separador para separar una cosa de otra. Bien, tenemos, como todos los días, ya esto es el sello de este programa. Las efemérides, de mano de nuestra cumpleañera. Que un día como hoy nació Laureana. Un día como hoy, de 1992, en Comodoro Rivadavia, nacía yo. No, hoy es el día de la Prefectura Naval Argentina.
Así que feliz día a todo el personal de la Prefectura Naval Argentina. Es el día de su incorporación como institución de la patria. Y básicamente esto es porque la primera junta incorporó a la prefectura como institución de la patria en 1810, hecho que se produjo a través de 2 decretos, uno el 25 de junio, porque oficialmente se disponía que la capitanía del puerto debía subordinarse al primer gobierno patrio, absteniéndose de obedecer a la comandancia de Marina Española de Montevideo. Y el otro, un día como hoy, se redactó de puño y letra por parte de Mariano Moreno, secretario del Gobierno y Guerra de la Junta, nombrando a Thompson como primer capitán de puertos de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Así que feliz día a todos aquellos y aquellas que son parte de la Prefectura Naval Argentina. Hoy es el Día de los Asteroides. Yo no sabía que existía el Día de los Asteroides, pero si uno se pone a investigar, existe el día de todo, de todo. Sí, pero pues ya no hay cosas para no dedicarle un día. No, y bueno, sí. Aparte la ONU, que por lo general son los que disponen las celebraciones de los días, es como que yo creo que se reúnen en alguna comisión y dicen, che, loco, ¿qué nos faltó conmemorar? Porque hay de todo, de todo. Uno entra a ver las efemérides de todos los días y vos decís, ¿cómo el Día de los Asteroides? O sea, así que declarado por la Organización de las Naciones Unidas en 2016, el Día Internacional de los Asteroides busca sensibilizar al público sobre los riesgos del impacto de cuerpos celestes sobre la Tierra. Divinos, igual. O sea, ¿qué puede hacer la gente con el tema del impacto de los cuerpos celestes en la Tierra? Básicamente los meteoritos, o sea, como concientizarnos a nosotros de que pueden caer meteoritos, como si podríamos hacer algo para evitarlo. O sea, igualmente, gracias ONU por pensar en nosotros. Siempre capaz que hay alguien que hace algo por impedirlo. Entonces, a ver, alguien va a ver. Te comiste todas las películas yankees, todas. No miro películas, pero viste que siempre hay alguien que estudia esas cosas y bueno. No, obvio. Hoy voy a impedir que caiga un meteorito. Nosotros ni nos enteramos. Sí, no sé si la gente estudia para eso, pero por ahí sí, capaz. No sabemos. Así que a los oyentes, si saben, si hay gente que estudia para evitar que los asteroides caigan en el planeta Tierra. Astrología, ¿ves? Astronomía, ¿no es? Hay una sí, facultad. pero no estudian para evitar eso. Claro. No, bueno, pero entre las tantas cosas que hacen pueden estudiar para evitar el meteorito. Bueno, no nos vamos a meter en No, porque además eso no depende de nosotros. Como seres humanos. Claro, necesariamente, porque salvo que sí suceda lo que pasa en las universo. películas de ficción yankee, por eso mismo decía. A lo sumo eso que de sea algún... ¿Cómo es? Algún satélite o algo que el humano haya mandado al universo. Como y el chino ese que andaba dando al vueltas espacio. que decía... Claro, y que nos cae colisione encima, con... nos cae, Exacto. Bueno, eso sí se puede evitar, pero después... Bueno, volviendo al planeta Tierra, en 1905, a poco de graduarse como doctor en física, Albert Einstein publica en la revista alemana Annalen der Physik, supongo que se dice así, 4 investigaciones científicas, entre ellas la de la teoría de la relatividad. El documento de 46 páginas de textos y fórmulas matemáticas escritas a mano serían donados por Einstein a la Universidad Hebrea de Jerusalén en 1925 con motivo de su inauguración. Qué loco Einstein. Un día como hoy, disculpen, estamos en un cumpleaños. Un día como literal. Un día como hoy, pero de 1934, el dirigible alemán Graf Zeppelin de 240 metros de largo sobrevuela a la ciudad de Buenos Aires en las primeras horas de la mañana y aterrizó durante el mediodía en terrenos de Campo de Mayo. Decenas de miles de personas lo vieron pasar desde las plazas, cruces de avenidas, balcones y terrazas. Recuerdan las crónicas de la época el gran hecho del Zeppelin que sobrevoló la ciudad de Buenos Aires. Pusimos un tema de Zeppelin que no tenía nada que ver con puntualmente el hecho de 1934, pero está para bueno. musicalizar el momento y poner en sintonía en esta mañana. Está bueno.
Me gusta. Sí, sí. Sigamos con ese tema que me gusta. En 1947 nace en el barrio porteño de Barracas el actor Jorge Marrale, ganador de 2 premios Martín Fierro y 3 Cóndor de Plata. Actuó en 31 películas y 62 programas de televisión. Yo no sé si lo conocen ustedes a Jorge Marrale. Yo cuando obviamente me estaba viendo las efemérides, investigando un poco, lo googleé y dije, era él. O sea, es reconocido, pero con el nombre, particularmente yo que soy medio distraída con los actores, actrices, Y a ver, quiero ver una directores foto. y eso, Ah, mira. es Sí, él. sí. Y lo hemos visto en 700 películas, 700, Googleenlo. 700 Si no lo tienen. series de Sí, tele, en novelas en argentinas, novelas. una banda. Pero no lo tenía como nombre, así que hoy cuando estaba investigando lo googleé para ponerle cara a la efeméride. Dije, claro, sí, ya sé quién es. Ahí lo estaba buscando a Lina en producción y dice, sí. ¿Vieron que es reconocido? Bueno, les decimos a todos los oyentes que lo googleen y digan si lo conocen o no. Lo van a conocer de todas las novelas. Telefe, creo, si no me equivoco. Hay Sí, varias. en Telefe estuvo trabajando mucho tiempo, después en Canal 13. Exacto. Creo que yo lo tengo más de Canal 13 y de otra cosa. Exacto. Un día como hoy, pero de 1969... Brian está buscando desesperado la foto. No, estamos hablando de otra cosa. Bien. Un día como hoy, pero No, de estaba buscando eso, pero no distingo quién es. Yo Pero tampoco bueno. sé quién es. Chicos, bueno, sácame del aire. ¿Podemos buscar algún corto? A ver, algo. Busquen el corto y Lo pasamos al aire, ¿no? y lo colgamos sí. en las redes sociales para que lo chusmeen. Un día como hoy, pero de 1969, el sindicalista Augusto Timoteo Bandor es asesinado de 5 disparos en su oficina de la sede central de la Unión Obrera Metalúrgica de Buenos Aires. Dentro de lo que se había denominado la Operación Judas, los que asistieron a la central de la UOM entraron, asesinaron a Bandor y explotaron gran parte del edificio de esa institución. Aunque no está esclarecido todavía el hecho, 2 años más tarde el Ejército Nacional Revolucionario sería quien se adjudicaría el hecho del asesinato del sindicalista. En 1970 nace en Buenos Aires. Vamos de la política a los actores, volvemos, es un día cargadito. Como decía recién, nace en Buenos Aires en 1970 el actor Leonardo Sbaraglia, ganador de 2 premios Martín Fierro, un Goya y un Cóndor de Plata. Ha actuado en 5 films, entre ellos La Noche de los Lápices, que marcó su debut en cine, Relatos Salvajes y Tango Feroz. Lo tienen a Sbaraglia. Yendo a googlearlo. Sí, y Yo aparte, tengo un recuerdo de Ay, Sbaraglia. sí, Sbaraglia. Tengo un recuerdo de haberlo visto en Duro de Domar, cuando existía Duro de Domar, que tiene una cualidad, supongo que la debe seguir teniendo, es que puede poner la cara de tortuga. Ay, no sabía. Sí. Ay, yo conozco gente con cara de tortuga. Entonces el chabón era muy gracioso porque al aire lo hacía y bueno, tengo ese recuerdo de Sbaraglia. Después el relato donde actúa él en Relatos Salvajes es genial, es muy Toda bueno. la película es muy buena de Relatos Sí. Salvajes, así que a todos aquellos que no lo han podido ver todavía, Es el primer lo relato, me dudo. parece. Que sí, creo que sí. Es muy buena la película. ¿Se y estrella en el auto? Claro. bueno, le Prende fuego, estás güey. contando al final a la gente Ay, que qué no vio. Es una película que Ya tiene 10.000 años, si no la vieron. La frase que él dijo y que tuvo mucha repercusión es negro resentido que le dice al otro chabón y claro, se le terminó rompiendo el auto y bueno, después del conflicto, ¿no? Así es, y yo no sabía que Leonardo había trabajado en La Noche de los Lápices. O sea, yo vi la película hace muchísimos años cuando era más chica, y no lo tengo como de ahí, como de cara. Así que después voy a chusmear cuál era, o sea, cuál de los chicos era. Ahí lo estoy buscando. ¿Lo estás pero- buscando? Sí. Así que nada, le decimos a la audiencia que escuche, que vea
La Noche de los Lápices o Relatos Salvajes, que por lo menos son las que vi yo y se las recomiendo. Tango Feroz nunca la vi. Lo que sí me sorprendió, nada que ver con el cumpleaños de Leo Esbaraglia, pero el hermano es el que toca en Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, banda del Indio Solari. Yo no sabía. No es él, canta también en Los Fundamentalistas. Sí. Es uno de ellos, Pablito Pablo. Esbaraglia. Exactamente, Pablo es el hermano. Y nada, me enteré la vez pasada que anduve ahí viendo a los fundamentalistas y digo, che, me suena el apellido. Y cuando googleé dije, por eso me suena, porque es el hermano del actor. Así que nada, le mandamos feliz cumpleaños a Leonardo, el actor, el gran actor argentino. Bueno, y como siempre en esta sección que ya la hemos llamado La Mañana del 10, un día como hoy, pero de 1985, la selección argentina se clasifica al Mundial de México 86, al empatar 2-2 con Perú en el Estadio Monumental, con goles de Pedro Pasculi y Ricardo Gareca, mientras que José Velázquez y Jerónimo Barbadilla marcaron los goles para los peruanos, que quedaron eliminados. Gareca, actual técnico de Perú, empató a los 81 minutos del partido, que fue el último de Ubaldo Filiol en el arco albiceleste. ¿Algún comentario para hacer del 85, Brian? Sí, una selección, bueno, que justamente si no empataba ese encuentro quedaba eliminado. Llegó el gol de Gareca sobre el final del encuentro ante Perú, lo que le posibilitó justamente al seleccionado consagrarse o llegar a clasificarse a los mundial. Varios jugadores que estuvieron en ese partido no fueron convocados después a la Copa del Mundo, que un año más tarde, justamente un año más tarde, se terminarían consagrando campeón, porque ayer se cumplió un aniversario del campeonato del mundo del 1986. Así es, que también lo estuvimos recordando. En 2003, a la edad de 39 años, muere en Buenos Aires la guitarrista y cantautora María Gabriela Epumer, quien participó en 10 discos de rock, entre ellos con Charly García. Epumer formó parte de la banda Viudas e Hijas del Rock and Roll. Yo a ella no la tenía de cara ni... O sea, seguramente en algún momento escuché algo de ella, pero no la tenía dentro del mundo del rock. Me enteré ahora, así que también le decimos a los oyentes y las oyentes que si saben alguna info más de ella, algún tema que les guste o algo, lo pueden mandar también a WhatsApp o a las redes sociales. Y por último, y también volviendo al fútbol, un día como hoy, me acuerdo patente lo que lloré. Un día como hoy, pero del 2006, Argentina queda eliminada del Mundial en el desempate por penales con Alemania, luego de empatar 1-1 con goles de Roberto Ayala y Miroslav Klose para el anfitrión del torneo. ¿Cómo odiamos a Klose? Tal cual. Es un nombre que repercute siempre que... Aparte, la cara de Gonzalo, si los oyentes vieran. Aparte, yo me acuerdo. ¿Quién carajos es Klose? Yo me acuerdo que era muy fanática de Abondancieri en ese momento. Muy fanática. Yo empecé a ver fútbol por Abondancieri en Boca. Yo tengo una foto con el Pato Abondancieri. Es verdad, lo habíamos dicho en alguno de los programas de prueba, que tenías una foto con el Pato. Y me acuerdo que salió lesionado, pero que no podía más, que le habían golpeado, creo que la cadera puede ser, y me acuerdo que yo lloraba y decía, no, Pato, no te vayas. No te mueras. No te vayas. Y fue un hecho complejo para los argentinos quedar afuera de ese mundial. Una selección que tenía, que jugaba bien, tenía grandes jugadores. Se lo cuestionó mucho a Néstor Peckerman, que era el técnico en su momento, por el cambio realizado a falta de pocos minutos del final, cuando Argentina estaba ganando 1-0, que ingresa Esteban Cambiaso en lugar de Juan Román Riquelme, y ese cambio como que a la hinchada albiceleste no le gustó y fue muy criticado justamente el entrenador de ese momento
la modificación realizada. Luego en la lesión de Abundant City entró Leo Franco, que finalmente le termina haciendo el gol del Klose, el jugador alemán, y de esa manera después en los penales justamente Esteban Cambiaso erró el penal decisivo que le permitió a los alemanes ganarnos, lo que sería una racha de 3 eliminaciones consecutivas con Alemania, 2006, 2010 y 2014, como la que mencionaban ayer. El papel que tuvo el arquero de Alemania, si no me equivoco, es Lehmann. Yo cuando estaba viendo el tema de las efemérides y buscando información, gran parte de las cosas que salían tenía que ver con ese supuesto machete que le habían pasado. Igualmente tiene que ver con los estudios entre los equipos. Digo, en el momento se hizo toda una secuencia con si estaba bien, si no estaba bien. Digo, uno estudia a su adversario, me parece que no está mal. Pero bueno, le habían pasado ese machete donde decía cómo iban a patear Ayala y Cambiaso, y que fueron justamente los penales atajados por el arquero alemán, ¿no? Sí, se suele estudiar justamente, más cuando es una serie de eliminación directa y que hay posibilidades de penales, estudiar a los rivales. En ese momento, bueno, se ve alguna que otra imagen ahí donde Lehmann se va atrás del arco y esconde el papelito bajo la toalla que tienen para secarse ellos, y se ve ahí una imagen donde justamente están los pateadores que iban a patear de la selección argentina, y que todo hacía indicar que tenían anotado justamente donde iban a ejecutar Cambiaso y Ayala. Pero bueno, es algo que en el fútbol se hace, se estudia a los rivales. Como en todos los deportes. Por eso, ¿no? Pero en el momento me acuerdo que era, viste, la imagen del papelito es como fuerte. Sí, estudiarlo en tu casa. Tal cual. Bueno, esas fueron las efemérides del 30 de junio, así que le decimos a la audiencia si tienen más información, si hay algo que nos olvidamos o algo que quieran detallar de las efemérides recién mencionadas. Estuve buscando ¿Un miedo? Lo de Sbaraglia en La Noche de los Lápices. Sí. No era protagonista, él siempre tuvo en realidad debutó con un personaje secundario. Claro. Tenía 16 años, pero no encontré quién, o sea, hay fotos pero no aparece el nombre, así que evidentemente no. Claro, y no más o menos en ese momento, por el tema de la película, los actores iban entre los 15 Claro, y los 17 años, digo, también me parece que por ahí buscarlos entre fotos capaz Sí, está muy pero cambiado al día de hoy. No, es que igual es muy parecido, pueden buscarlo, pero no encontré a quién interpretaba. Bien. Bueno, siendo ya casi las 9 menos cuarto de la mañana, la temperatura empieza a levantar un poco, ya la gente empezó a salir al parque. Está saliendo el sol. El sol, sí, solcito. El sol, qué lindo. Hoy cuando veníamos en bicicleta con Guille, se veía ya el amanecer con todo. Así que, nada, vamos a una pequeña tanda y volvemos enseguida con las noticias para arrancar la mañana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De nuevo aquí para encontrarnos. Muy bien, volvimos, son las 9 menos 10 de la mañana. Tenemos noticias para arrancar bien informada. Marca histórica en Canadá, al menos por 49,5 grados de temperatura, ¿no? Al menos 69 personas murieron repentinamente en medio de una ola de calor. Al menos de 69 personas murieron repentinamente este lunes y martes en el área de Vancouver, en medio de una ola de calor que azota al oeste de Canadá y parte del noroeste de Estados Unidos, anunció la Policía Federal canadiense. Por tercer día consecutivo, Layton registró 49,5 grados a las 16:20, rompiendo los récords de temperatura diaria y de todos los tiempos por tercer día consecutivo, publicó en Twitter el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático de Canadá. Creemos que el calor contribuyó a la mayoría de las muertes, dijo en comunicado la policía, que agregó que la mayoría de las víctimas son ancianos.
Qué calor, terrible. Noticia. Brasil, masivo pedido de juicio político contra el presidente Jair Bolsonaro. Un super pedido de destitución contra el presidente Jair Bolsonaro será presentado formalmente en la Cámara de Diputados en Brasilia esta tarde por parte de parlamentarios opositores y oficialistas, organizaciones y movimientos sociales. Agrupa a sus argumentos las más de 100 solicitudes de juicio político ya presentadas en la Cámara Baja del Congreso brasileño e incluye una veintena de acusaciones que van desde la corrupción en la compra de vacunas, el descontrol y la inacción en la pandemia de coronavirus, a declaraciones autoritarias, pasando por favoritismos familiares o amenazas a jueces y parlamentarios. Explotó una escuela rural en Neuquén. 2 obreros murieron y una docente sufrió heridas graves en la tarde de este martes, de ayer. Tras una explosión en una escuela de albergue 144 del paraje Aguada, San Roque, a 60 kilómetros de la localidad neuquina de Añelo, mientras se realizaban trabajos de remodelación en el lugar, según informaron fuentes oficiales. La fiscal pidió el sobreseimiento de todos los imputados por el Plan Cunita. La fiscal del juicio, Gabriela Baigún, dictaminó por sobreseer a todos los imputados de la causa del Plan Cunita, tras considerar que a lo largo de la investigación no se logró constatar que los acusados hayan incurrido en los delitos de fraude a la administración pública ni el abuso de autoridad en el caso de los exfuncionarios investigados, informaron fuentes judiciales. La Fiscalía formalizó la presentación ante el Tribunal Oral Federal 1, que ahora deberá determinar si se sobresee o no a los acusados y, en consecuencia, si se hace o no el juicio oral y público. El expediente de la causa del Plan Cunita fue instituido por el fallecido juez federal Claudio Bonadío, quien en su momento procesó al ex jefe de gabinete Aníbal Fernández y al ex ministro de Salud de la Nación y actual titular de esa cartera en la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán, y a su actual viceministro Nicolás Creplán, entre otros. Migraciones aclaró que no hay 45.000 varados en el exterior. La titular de la Dirección Nacional de Migraciones, Florencia Carignano, aclaró que hoy no hay 45.000 varados en el exterior y señaló que ese número de argentinos que salieron, que ese es el número de argentinos, que salieron del país para hacer turismos en los últimos 4 meses. Además, añadió que según datos del organismo dependiente del Ministerio del Interior, en el último mes unos 26.000 argentinos salieron del país con fines turísticos, de los cuales 10.000 lo hicieron en la última semana. En ese sentido, la titular de Migraciones indicó que el hecho de encontrarse afuera del país no significa estar varado y agregó que hay un porcentaje de ellos que deberán reprogramar su vuelta a partir de las nuevas disposiciones de ingreso y que podría aplicar, según el caso, alguna demora, pero no es una situación para nada equiparable a estar varados. Arribaron 709.000 nuevas dosis. Con la llegada de más dosis de Sputnik V, Argentina superó los 25 millones de vacunas recibidas. En otro vuelo de aerolíneas argentinas provenientes de Rusia con 709.085 millones, 709.000 dosis de Sputnik V para reforzar el plan de vacunación que se desarrolla en todo el país. Argentina supera los 25 millones de dosis recibidas desde el inicio de la pandemia. La provincia extendió la vacunación libre a todos los grupos priorizados. El gobernador Axel Kicillof informó que a partir de este miércoles todos los pacientes priorizados podrán aplicarse la primera dosis de la vacuna contra el virus de manera libre, sin turno ni inscripción. Se trata de los mayores de 50 años, los trabajadores de la educación, trabajadores de la salud, trabajadores de las fuerzas de seguridad, las embarazadas y los mayores de 18 con comorbilidades.
Detenido por violencia de género en La Plata. Un hombre de 30 años que estuvo preso durante 9 años por haber cometido un robo fue detenido el lunes tras amenazar y golpear a su expareja en una vivienda de La Plata. En medio de la captura intentó resistirse a los golpes. Ocurrió en una vivienda de San Carlos. La víctima tuvo que ser asistida por los agentes. El hombre fue reducido y trasladado a la comisaría. Reportan corte de luz en La Plata. Vecinos de la zona de Barrio Hipódromo, Plaza Italia y Plaza Paso reportaron problemas del suministro eléctrico durante la jornada de ayer. Tras ser alertados de la situación, el personal del AP se acercó a la zona donde se detectaron los cortes de luz para restablecer el servicio cuanto antes. Alrededor de las 20 se normalizó la situación con un 95% de los usuarios. Queda más por resolver. La UNLP investiga. Este lunes se presentó formalmente la Sociedad Viva, el primer alimento bebible a base de quinoa en el mercado nacional. Se trata de un producto desarrollado por investigadores del Centro de Investigación y Desarrollo en Criptotecnología de Alimentos, perteneciente a la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, junto con expertos de otras universidades de nuestro país. El desarrollo enmarcado en un proyecto FONARSEC permitió obtener una bebida a base de quinoa integralmente orientada a satisfacer las demandas nutricionales asociadas a la emergencia alimentaria que hoy afecta a los sectores más vulnerables de la población argentina. Bueno, estas son las noticias del día, para estar ahí bien informada. Ampliaremos algunas más ya llegando al final del programa. Son las 8:59 minutos, casi 9 minutos, casi un minuto, perdón, nos separan de las 9. Seguimos acá por la mañana del futuro. Ahora, en un ratito, nos trae Brian una columna al respecto, sobre deporte, como nos tiene acostumbrado con todos los datos y todas esos datos y ese análisis que el compañero siempre nos trae. Vamos a una tanda muy cortita y enseguida volvemos. Muy bien, estamos de nuevo por la mañana del futuro, por Radio 2050. Son las 9:05. Cayó una sorpresa en la mitad de la sección de noticias a la radio, por eso ahí medio que nos fuimos improvisando a medida que vamos caminando y transcurriendo el aire. No sé si querés contar, dar las gracias, algo, que vos sos la cumpleañera. Sí, me mandaron una torta, mi prima Romy de Comodoro, acá en complicidad. Desde Comodoro vino la torta, no. Con la complicidad de Guille me mandaron una torta de cumpleañitos, así que nada, le quiero agradecer a todos, en realidad, los que están del otro lado bancando en este día y mandando mensajitos y saluditos y todo. Así que en breve vamos a estar haciendo, no sé, cantando el feliz cumpleaños o viendo qué onda. Ay, me encanta esa propuesta de cantar el feliz cumpleaños. Brian, ¿qué nos traes preparado para el día de hoy? Claramente hoy no traje torta, pero bueno, sí traje mi columna. Yo pensé que iba a decir que no trajo nada. Y vamos a cantar feliz cumpleaños. Vamos a la tanda. ¿Esto está chequeado? Pero traje información. Ayer escuchaba que querían hablar sobre algún deporte que haya un jugador clasificado y que no se esté dando a conocer. Justamente en el día de ayer se clasificó Magdalena Zimmermacher, es una golfista de Pilar, Buenos Aires, y en el día de ayer, tras conocerse la clasificación justamente o el final del ranking para determinar quién eran los clasificados, la pilarense, la jugadora golfista, estaba jugando el torneo en República Checa, el Ladies Open, y se clasificó al terminar en el puesto 33 del torneo. Tenía que terminar entre las 40 mejores para poder acceder justamente a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, más uno, y finalmente lo logró la bonaerense, que estará representando en golf por primera vez
en la rama femenina a la Argentina. Así que un hecho importante para el deporte argentino, para ella en lo personal, porque digamos es un deporte que acá en la Argentina cuesta y mucho hacerse conocer y también tener la oportunidad de practicarlo. Ella lo pudo hacer, llevó ya desde los 18 años teniendo una experiencia justamente yendo de a poco, se fue a los Estados Unidos para poder ejercer el deporte, también estudiar justamente en una universidad allá de Florida, de Estados Unidos, para así poder costear sus gastos tanto en el golf como en los estudios. Simmer Marcher es una jugadora que está en el puesto 33 a nivel mundial y logró esta clasificación junto a 2 latinoamericanas más que va a tener el golf en el torneo de Japón, de los Juegos Olímpicos. Serán las mexicanas Gabriela López y María Fassi, que serán las otras representantes de Latinoamérica, tan solo 3 por el momento, hay que ver si se pueden sumar alguna más. Pero bueno, la noticia del último momento, de ayer en el ámbito deportivo, fue la clasificación justamente de Simmer Marcher para los Juegos Olímpicos. El golfista masculino, Emiliano Grillo, no pudo clasificar justamente, tuvo una mala participación en los últimos certámenes, una lesión también que lo marginó justamente de los certámenes más importantes, los que daban puntos para poder acceder a Tokio 2020, y finalmente no pudo, así que tan solo un deportista de la rama del golf tendrá la Argentina en representación para lo que serán los Juegos Olímpicos. Muchísimo y súper importante porque tenemos muchas disciplinas que es la primera vez que nos podemos presentar, así que hay que celebrar estas situaciones y la oportunidad que se le da a los deportistas. Ayer Delfina Pignatello recibió la bandera de Argentina de la mano de Inés Arrondo y ya salió para los Juegos Olímpicos. También es una de las nadadoras más conocidas y la número 1 en Argentina, ¿no? Entonces hay que celebrar esas cosas, de tener tantas mujeres y tantos atletas, deportistas que nos pueden representar bastante bien, ¿no? Sí, justamente en los últimos días venimos hablando, ayer te escuchaba de la clasificación del beach volley y también del torneo de hockey sobre pista que llegó a ganar el hockey femenino justamente en esa rama. Así que el deporte cada vez en Argentina, digamos, también por la voluntad del deportista en sí y por el apoyo que se le da a veces, y están incursionando en un buen ámbito a nivel deportivo en el mundo. Así que bueno, esta clasificación de Simmer Marcher es la primera. Recordemos, el golf volvió a jugarse en los Juegos Olímpicos. Eso te iba a preguntar, no sabía que el golf era un juego olímpico. Sí, se disputaron en las primeras 2 ediciones, en 1904, si no tengo mal entendido, en 1908, que fueron las 2 primeras presentaciones de los Juegos Olímpicos, y luego no dejó de hacerse en los Juegos Olímpicos justamente el deporte, y recién en 2008 se aprobó para que Río de Janeiro sea justamente 2016 sea la vuelta de este deporte a los Juegos Olímpicos. El Comité Olímpico Internacional lo aprobó, y a partir de los Juegos pasados se hizo la presentación y la nueva interceptación en el deporte del golf en los Juegos Olímpicos. Te hago una consulta, ¿cuál Sí. es el país o los países que son así como potentes en golf, sabes? Sí, el golf es muy tradicional en Estados Unidos, donde hay deportistas importantes, golfistas importantes. También en Europa, en el Medio
en el medio europeo, Italia, España, tienen Francia también, tienen golfistas de gran renombre, donde justamente se potencian aún más. Esto es porque se juega a campo abierto y tenés que tener mucho, digamos, no es un estadio, sino que son Sí, campos con diferentes libres, obstáculos. claro, y sí. eso lo que le permite justamente a esos es tener esa posibilidad de practicar ahí más cercano. Por Claro. eso de medio Europa y de Estados Unidos, Canadá, hay buenos golfistas donde son a nivel mundial potencias, se podría decir. Japón y China hay en algunos. El masculino ahora está tratando de imponerse justamente en ese deporte, pero sí, Europa ha recalado y muy fuerte en el golf. Así que. Y Estados Unidos sí que tendrá una parada brava, pero es una jugadora que al estar en el puesto 366 en el mundo y haber logrado esta clasificación en el último torneo jugado en República Checa, donde logró quedarse entre los 40 mejores que le daban la posibilidad, así que es una gran noticia para ella en lo personal y para el deporte en sí para Argentina. Sí, obvio, por ahí en disciplinas en las cuales no estamos tan acostumbrados a tener representación, está bueno también tener otro deporte que nos represente y otra participación en los Juegos Olímpicos, como decía recién. Me sorprendí, no pensé que el golf era un juego olímpico y menos que teníamos representación de nuestro país. Sí, hay deportes que es medio extraño, ¿viste? Que no pensás que son Juegos Olímpicos, como el tenis de mesa, qué sé yo, se me ocurre. ¿El tenis de mesa es el llamado ping-pong? ¿O estoy confundida? ¿O tiene otros requisitos? ¿O tiene otra...? Digo, porque vos decís tenis de mesa, yo pienso el ping-pong. Sí, pero sí, capaz sí. me decís, no, el ping-pong se juega con una raqueta y el tenis de mesa se juega con otra cosa. Es Paleta, similar. no raqueta, perdón. Se juega con raqueta, pero es muy similar a la paleta del ping-pong. Exacto. Sí, tal cual, es algo similar como decíamos, donde el Es tenis de como mesa... jugarlo profesionalmente al ping-pong, porque tiene... A eso me refería, sí, Claro, era lo que nosotros... tiene está federado, ¿viste? Es como... Los Sí, que son muy buenos en eso son los chinos. Los chinos, los de Medio Oriente, donde logran la... Tienen una velocidad, yo los veo ahí, tiqui, 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 tiqui. Bueno, en tenis de mesa... Yo soy malísima jugando al ping-pong, malísima. En tenis de mesa están clasificados el dúo, Pablo Alto y Horacio Cifuentes, que Horacio Cifuentes es de Berisso. ¡Vamos, Así que, Berisso! justamente nació en Berisso, se crió en La Plata, pero es bericense. Ahora está en Europa. El orgulloso, Bueno, por supuesto. El orgulloso sacó de la mochila la bandera de Berisso, Claro, sí, la colgó acá en Radio 2050. Y hace 2 meses logró la clasificación en el preolímpico que llegaron a disputar. Acá en la Argentina se disputó en Rosario, Santa Fe, y logró, bueno, la clasificación al quedarse con la medalla de plata, así que es una importante noticia para él, porque es lo que estaba buscando al principio de año, se preparó justamente para el torneo, y bueno, logró la clasificación también para los Juegos. Los Juegos también se juegan en forma adaptada, digamos, están los panamericanos, se podría decir, donde se juegan los Paralímpicos. Los paralímpicos. Ayer nombrábamos a los murciélagos que estaban concentrando en el CENAR. Perdón, ¿se juegan en simultáneo? No, se juega son dos. finalizado los Juegos Olímpicos, se juegan los Paralímpicos. Exacto. Y para el tenis de mesa adaptado, la argentina Verónica Blanco logró la clasificación. La cordobesa recibió una invitación de la ITTF, que es la Federación Internacional de Tenis de Mesa, y de esta manera, bueno, podrá competir. Ya es una jugadora de mucha experiencia, estuvo en diferentes Juegos
Panamericanos y bueno, a sus 38 años casi logra esta clasificación o esta invitación para poder ser parte del torneo de los Juegos Olímpicos o de los Paralímpicos, mejor dicho, de Tokio 2020. También la nadadora también de Córdoba, Elizabeth Noriega, logró otra invitación justamente para acceder a los Juegos Olímpicos, así que le repasamos otras clasificaciones. Laura González también se clasificó a los Paralímpicos de este torneo, es de judo en la categoría menos de 57 kilos, así que va a estar participando justamente en eso. Y por último, se definió la lista ayer, en los últimos días, del vóley femenino, que va a tener no estará una de sus referentes, Sol Piccolo, pero ya se dio a conocer quiénes serán las 12 jugadoras. Pancho Ferraro, el entrenador del vóley femenino, dio a conocer y son Victoria Mayer, Sabrina Germanier, las armadoras, las opuestas Eugenia Nosach y Erika Mercado, las centrales Julieta Lascano, Candelaria Herrera y Bianca Farriol, la apuesta receptora Nisetich, Rodríguez, Bulaich y Fortuna, estas tres últimas jugadoras de San Lorenzo que es multicampeón en la Liga Nacional de Vóley, y la líbero, la única que va a tener, que es Tatiana Rizzo, que juega en el Club Atlético Boca Juniors y que estarán representando a la selección nacional en estos de los Juegos Olímpicos, las Panteras, como bien se las conoce. Así que por ahora le brindamos las informaciones que fueron llegando en los últimos momentos con esta última gran noticia de la clasificación de la golfista Maggie Zimmermacher a los Juegos Olímpicos. Mucha representación del país en los Juegos Olímpicos. Te hago una consulta técnica sobre los Juegos Olímpicos en sí y no específicamente sobre el que se va a disputar pronto. Los Juegos Olímpicos en sus diferentes deportes pueden ser profesionales, deben ser profesionales o no tienen que ser profesionales los deportistas, porque sé que con el fútbol podés tener creo que 2 o 3 profesionales y el resto de manera amateur. No sé si cambió eso, pero digo en general, la generalidad de los juegos. En general los juegos y profesionales. Hay algunas disciplinas donde te permiten hasta cierta edad, como el fútbol. El fútbol te permite solamente jugadores de menos de 23 años, pero y tan solo 3 que sean mayores de 23 años. Tiene que ver con una cuestión de edad y no de profesionalización. Claro, el fútbol sí. Va. El boxeo, hasta último momento sí, no dejaba que sea ninguno profesional, sino de manera amateur, que para poder tener esa participación justamente en los Juegos, porque justamente la insignia de los Juegos Olímpicos es... Sí, es la promoción del deporte y en la sociedad. Claramente, entonces al llevar boxeadores profesionales, como que podría llegar a romper esa particularidad o esa insignia que tiene los Juegos Olímpicos. Sí, y que ya existen un montón de otros torneos de cualquiera de los deportes antes mencionados donde van profesionales. Digo, me parece que por ahí... el tenis, por ejemplo. Claro. Sí, o mismo el fútbol. Tenés la Copa América, tenés la Eurocopa, el Mundial. Sí. Digo, donde van jugadores profesionales o donde van jugadores con otro recorrido de su carrera. Por ahí las Olimpiadas, en términos generales, es una oportunidad también para que no solamente nuevas disciplinas aparezcan en la escena de lo deportivo, sino también nuevos deportistas. Sí, después también están los Juegos de la Juventud, que ahí sí son amateur la mayoría de los deportistas, donde tienen esa posibilidad justamente de llegar a competir un Juego Olímpico de esa magnitud. Así que, como decíamos... a bancarlos. A apoyarlos. Van a tener que madrugar algunos para poder ver el deporte, porque se va a jugar en otro horario no muy habitual. ¿Cuándo empezaban los juegos? El 23 de julio. Sí. De julio. Bueno, vamos a tener que poner una compu acá con los partidos para ver.
A mí me encanta esa mística mundialista y esa mística Claro, sí. Juegos Eso es lo que Olímpicos, tiene que los vas viendo juegos. los deportes. Uno no entiende capaz nada, ¿viste? Ni de golf, ni de tenis de mesa, pero vamos a bancar ahí, vamos a bancar. Tal cual, sí. Eso es lo que tienen los Juegos Olímpicos, que uno se hace fan de algún deporte cuando le está Después, ahí durante compitiendo. 4 años ni nos acordamos del deporte, pero hoy fan de tenis de mesa. ¿Se sabe dónde lo van a estar televisando? Ayer justamente hablábamos de que... Un dato. Ayer, desde ayer cuando estaba Brian, hablábamos de que, bueno, para ver tenis, ejemplo, desde acá tenés que tener la app de ESPN. Si querés ver fútbol tenés que tener DirecTV Go o Fox Sport. Bueno, cada canal, cada medio tiene comprado los derechos de determinado deporte. En los Juegos Olímpicos sabemos qué sucede. Por ahora no sé qué va a ser Deporte TV, que es el deporte, Claro, el para mí canal no. de deporte que más repercusión o más seguimiento le hacen a los deportistas acá en la Argentina. Para comentarles a los oyentes, Deport TV es el canal público de deportes de la nación. Lo pueden encontrar de manera libre en YouTube, transmitiendo todo el día. Tienen su propia programación y calculo que van a estar cubriendo Sí, más que nada a los argentinos. a los argentinos, sí. Claramente, donde uno supone que, bueno, Teis Sport va a dar más los generales, los deportes más como el vóley, el básquet, los más tradicionales, y Deporte B seguro se va a enfocar a más a lo que venimos contando, que no se le da importancia o no tienen una cierta repercusión a nivel mediática. Claro. Bueno, fantástico, Brian. Me encantó. ¿Algo más para agregar en relación a esto? No, nada más. Vamos a seguir actualizando cada noticia deportiva que salga Estén respecto al tanto a los ahí Juegos Olímpicos. De nuestras redes, que vamos a estar también tirando esta información bastante fresca. Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook como 20.50oc. Nos pueden escribir al 221-364-4309 también. Vamos a una pequeña tanda y enseguida volvemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De nuevo aquí para encontrarnos. Las 9:35 de la mañana y seguimos acá por la mañana del futuro por Radio 2050. Recuerden que pueden mandar sus mensajitos al WhatsApp de la radio, que es el 221-364-4309, o nos pueden contactar a cualquiera de nuestras redes sociales, que en Facebook e Instagram estamos como 20.50oc y en Twitter como 20-50oc. Bien. Guille nos trae preparado algunas cositas para charlar hoy, para debatir aquí en la mesa de la radio 2050 y para debatir con ustedes, obviamente, los que están del otro lado haciéndonos el aguante desde las 8 de la mañana. Bien, Guille, decinos. Bueno, hola. Volvían a saludarse como siempre. Nunca está de más, ¿viste? Nunca está de más. Por si el público se renueva, Por por si supuesto. no me escucharon antes, acá he vuelto. En el lunes me estaba pensando qué día, estoy medio perdida con los días. Hablábamos de las temáticas de género y la necesidad de que haya una reforma judicial feminista y con perspectiva de géneros. Y eso me llevó a pensar, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de reforma judicial feminista? Porque suena como algo medio, bueno, sí, se va a hacer, pero ¿qué es lo que queremos que pase en esa reforma? Así que bueno, les traje un poco de info sobre de qué hablamos cuando hablamos de reforma judicial transfeminista. Bien. De acuerdo a el proyecto de ley que envió Alberto Fernández el año pasado a la Cámara de Senadores, que aún falta ver qué dice la Cámara de Diputados, Alberto envió un proyecto que busca reformular la justicia, que bueno, esto trataba de reordenar a la justicia de manera federal, que se evite el cajoneo o la activación de determinados procesos que sean
de acuerdo a ciertos intereses, a los intereses del juez, de la jueza, y terminar con esta designación de jueces amigos, la manipulación judicial, la utilización política de la justicia, que sea mucho más federal, y esta reforma buscaba mejorar el servicio de justicia a través de la unificación y la duplicación de la cantidad de los juzgados federales a lo largo y ancho del país, que haya diferentes juzgados, y de la designación de un consejo de notables para asesorar al Ejecutivo sobre el funcionamiento del sistema. Esto es un poco lo que decía el proyecto de ley, que aún sigue siendo proyecto. Y en base a esto es que los movimientos feministas buscan también una forma de reformularla, pero ante fallos judiciales que estigmatizan a las mujeres y a las disidencias, hablando de procesos engorrosos, acompañamientos súper escasos y una mirada profundamente patriarcal de la justicia hacia las mujeres y las disidencias, y a la situación también de la víctima denunciante, sea cual fuera su motivo de denuncia. Desde distintas organizaciones surgen ideas, reclamos y proyectos para poner en marcha una transformación transversal de la justicia que sea con perspectiva de género y diversidad. El objetivo es promover, remover los patrones socioculturales y estereotipos que están inmersos en las decisiones del Poder Judicial, no solo en los jueces, sino en los secretarios, en los camaristas, hasta un simple prosecretario. Decían que siempre es necesario que estén formados con perspectiva de género y que incorporen la conciencia de género y se radique del Poder Judicial, esta cultura conservadora y patriarcal que se evidencia en la mayoría de los fallos. Y lo que dicen es que ninguna de las carreras de grado que una se cruza cuando va a hacer una denuncia, ninguno de esos profesionales, empezando desde la policía, siguiendo, desde un abogado, eso uno lo va eligiendo, ¿no? Pero ninguno de esos profesionales tuvo formación con perspectiva de género, y es ahí que surge la necesidad de encontrar otra salida, que se acuda a la formación en los puestos de menor jerarquía dentro del Poder Judicial, no solo en los jueces mismos, sino en todos. Sí, en ese sentido, acá en la ciudad de La Plata, la Universidad Nacional está teniendo varias iniciativas con respecto a la formación no solamente de lo que tiene que ver con los trabajadores y trabajadoras de la universidad en sí, sino también con docentes, y también llevar eso a las discusiones dentro de las cátedras y por ende también a los estudiantes y las estudiantes. Como para poder llegar a esto que vos recién mencionabas, Guille, de poder empezar a discutir dentro de las instituciones, ya sean las educativas, pero también lo que tiene que ver con las instituciones judiciales, desde, como decías recién vos, desde la policía en adelante, un montón de discusiones y de formación en lo que tiene que ver con la equidad de género, la igualdad y la no violencia en el sentido más amplio de la palabra. Sí, y teniendo en cuenta que es uno de los poderes menos democratizados del que estamos hablando, porque el resto de los poderes uno lo elige, están... Sí, tiene elecciones, tiene procesos electorales donde se van renovando. Claro, están bajo el voto del pueblo, digamos. En cambio, el Poder Judicial no. Entonces, se busca deconstruir el binarismo, desde donde todos estamos construidos y formados desde nuestra niñez, y volver a armar el sistema adecuándolo a los tiempos que corren y a la contingencia que hay, porque hasta hace 2 semanas no se hablaba de un cupo laboral travesti trans. Bueno, hoy se habla, que eso también corra por el Poder Judicial, que no sea algo ajeno a lo que está sucediendo en el país básicamente y en la sociedad. Se habla también se pide una capacitación de los funcionarios, que es lo más mencionado que piden diferentes movimientos, y en respuesta el sector político el año pasado, el anterior,
el anterior, sancionó la ley de Micaela para esto que vos decías, formar a quienes estén trabajando en el ámbito estatal o en el ámbito público en realidad. Exacto. Estén formados con perspectiva de género, es lo que dice la ley Micaela y es lo que está haciendo la universidad en este caso, como nombrás. Sí, y que muchos sectores también del Estado lo están realizando. Yo no recuerdo si fue a principio de este año o el año pasado, todo lo que tiene que ver relacionado con el gabinete de Alberto Fernández tuvo las capacitaciones correspondientes en la ley Micaela, y me parece que eso también se tiene que llevar al sector judicial, sobre todo también porque son los que tienen una llegada y una toma de decisiones sobre las situaciones que vivimos cotidianamente. O sea, no es que existe la sociedad y los cambios en los paradigmas sociales y el levantamiento de nuevos derechos y después está la justicia por otro lugar. Digo, me parece que eso es lo que hay que entender, que la justicia no puede estar pensando o el Poder Judicial no puede estar pensando con cabeza de 1810 porque estamos en el 2021, claro. Suceden un montón de cosas, hay un montón de cambios dentro de nuestra sociedad y que la justicia no tiene que estar por fuera de eso porque también tiene que tomar decisiones y aplicar la ley en esta sociedad. Sí, y de eso que vos nombrás, es importante aclarar que lo que las activistas, movimientos sociales, organizaciones políticas que buscan la reforma judicial feminista y transfeminista piden que estas capacitaciones no sean cada 2 años máximo se hagan estas capacitaciones que estén en contexto, porque, ejemplo, si hicieron la capacitación el año pasado, hoy tenemos un cupo laboral trans, bueno, volvete a capacitar si no entendés, porque si no estás al corriente de lo que pasa en cuestiones de derecho. Podés saberlo porque no son personas aisladas de la sociedad, pero si no lo aplicás a tu profesionalismo, que es en el ámbito público, exacto. Que sí, se revea el cargo, si asumieron en 2020, en 2022, que se revea o que se vuelvan a capacitar y a formar y se evalúan esas capacitaciones, porque uno puede tener un plenario de capacitación en la ley Micaela, por decirles algo, y sí, pueden estar escuchando 20 personas, pero si esas 20 personas solo 5 lo van a aplicar, exacto, no te sirve de nada. Claro. No, y a mí, en sintonía con lo que vos decías recién, también me parece importante poder destacar la cuestión de, es gente, jueces, fiscales, toda la cúpula judicial, más de los altos mandos, son personas que están hace años en ese lugar. Son personas que tienen cierta impunidad en el sentido de que no corre riesgo ante su toma de decisiones su lugar de laburo, de trabajo, y que también muchas veces toman las decisiones con su formación, porque no entienden que es necesario, no entienden que es importante. Está esa cuestión del rechazo sobre lo nuevo en términos judiciales y en términos de igualdad, y me parece que eso es lo que hay que entender. Está bien, no está bien que estés ahí hace 20.000 millones de años. Y podés estarlo si estás formado y ejercés bien tu trabajo. Y encima que estás ahí hace 25 millones de años intentando ser un retrógrado que después anda diciendo cosas espantosas en los medios de comunicación. Y encima, más allá de lo que puedan llegar a decir, tomando decisiones que nos afectan a nosotros. Porque a la denunciante, pongamos de ejemplo, que es un ejemplo cotidiano, aunque nos duela y me moleste decirlo, que es de los casos de violencia de género. Hay situaciones hay casos que denuncian 10 veces y no se les dice nada, se les dice, conflicto familiar. En la base que es cuando vas a realizar tu denuncia a una comisaría. Y no se les da acompañamiento psicológico, acompañamiento, el año pasado se había hecho un poco con la pandemia de sacar del hogar a las mujeres victimarias,
Víctimas. Pero al victimario no se le hacía nada. Y es como, bueno, no hacemos nada con llevar a un hogar a la mujer y a sus hijos, hijas, y el hombre sigue ahí libre haciendo lo que se le da la gana. Entonces, lo que se pide también es que el Poder Judicial, además de que sea formado y tengan este acompañamiento, las víctimas, que dejen de centrarse en los delitos menores, como es, todos son delitos, todos tienen que tener su fallo. Exacto. Pero no nos estamos centrando en las conductas que es necesario rever y hacerle frente. Porque si vos estás más ocupado en ver qué pasa con el pibito que está robándose un paquete de masitas, que repetimos, todos son delitos. Pero al lado de eso, te están cagando a palo a una mujer, a sus hijos, están cometiendo delitos súper fuertes, si hablamos en materia de delitos, estamos hablando o poder, perdón, Guille, en esta cuestión de los delitos, poder también tener la capacidad dentro de la justicia y dentro de lo que tiene que ver con las materias de leyes, poder tener la capacidad de distinguir cuándo es violencia psicológica, violencia económica, más allá de la violencia física, que por ahí es de las violencias que más se detectan, porque obviamente tiene que ver con algo estético, por fuera. Sí, estético, o que evidenciamos en general la violencia física, más allá de la violencia de género, en general uno ve pegarse a alguien y decís, bueno, es violencia, que por ahí el maltrato psicológico, el maltrato económico, es más difícil poder evidenciarlo. Entonces me parece que lo que nosotros también estamos exigiendo en este sentido de la reforma judicial es que que todos puedan tener esa capacidad de mínimo de no juzgar a la persona que la está pasando mal, mínimo, y después poder evidenciar cuando una persona está teniendo violencia psicológica, económica, doméstica. Hay cientos de viencias que se ejercen, que es como dice Lau, no son las que se ven, no son las cotidianas, lamentablemente. No, y las que se naturalizan. Sí, pasa que están naturalizadas. Exacto. Es eso. Y si hablamos, en términos de los delitos, cuando todos sabemos que las cárceles no son un lugar de reinserción social, es un lugar donde más se fomenta la violencia, donde más se fomenta la violación, son un montón de cosas las que pasan adentro de la cárcel, entonces vos no podés resocializar a las personas que entran a la cárcel. Entonces, si te vas a centrar en delitos menores, mínimamente intentá, si es un pibito, si es, tiene 18 años, intentá darle la educación, intentá formarlo, darle estas capacitaciones, es decir, son gente que por ahí todavía se pueden reinsertar en la sociedad y en cambio, a lo que no te estás dando cuenta, a lo que no estás dejando de lado, pese a las denuncias, a las no denuncias, no las estás reviendo estas conductas y se están dejando pasar y son muchísimas las compañeras que perdemos día a día y tenemos que analizar todos estos temas con su complejidad, ¿no? Sin que ningún área de derecho le sea ajena a esta reforma judicial feminista. No solo hablar de la víctima, sino, decir, este pibe necesita tratamiento psicológico, necesita esto, necesita el otro, y darle una vuelta de rosca porque cuando salen de la cárcel salen muchos más violentos y mucho más, perturbados que cuando entraron. Sí, que obviamente, me parece que en sintonía con lo que decías, Guille, la cárcel para delitos menores, la realidad es que no es la solución. La cárcel también es un sistema que hay que empezar a reverlo como sociedad, ver efectivamente qué hacemos con esa gente. Que desde una cuestión muy llana, el que va a la cárcel es el que siempre estuvo marginado en la sociedad. Es eso lo que pasa. Hoy en día tenemos un montón de gente que delinque en los altos rangos de un montón de esferas, que gozan de su libertad y se van a Europa, y están impunes por toda la vida, porque a la cárcel
va el pobre. El pobre. Entonces, Por eso se necesita. siempre el que está en la cárcel es el marginado de la sociedad, porque es el que no puede tener un trabajo en blanco, el que no puede acceder a la educación, digo, un montón de canales de exclusión que hacen que lamentablemente se llegue a una situación de estar preso por delitos, ya mayores o menores. Digo, la cárcel no es la solución para fomentar la igualdad en una sociedad. Por eso me parece que en un futuro hay que empezar a rever cuál va a ser nuestro sistema penitenciario, porque la realidad es que hoy tenemos muy pocas cárceles, muchísima gente hacinada ahí adentro. Digo, me parece que el año pasado fue un poco la demostración de, estamos en una pandemia y tenemos en cárceles, en habitaciones donde tienen que vivir 2 o máximo 3 personas, 5, 10, 20 en situaciones hiper precarias. Y me parece que por más que estén cumpliendo una condena, ya sea cual sea el crimen que haya cometido o el delito que haya cometido, tarde o temprano digo, no salen. dejan de ser No es personas que- y tienen que tener una condición Claro, digna de vida. Y no Entonces, es algo que se cumplan las cadenas perpetuas en Argentina. Todos sabemos que salen en algún momento, sea cual sea el delito que hagan, sea que roban un paquete de galletitas, sea que cometen un homicidio. Entonces, es necesario, porque muchas personas, y entiendo por ahí el discurso de, o que piensen que, bueno, están presos por algo y tienen que, agradezcan que viven. Pero esas personas en algún momento va a salir de la cárcel, entonces tengámoslo en cuenta. Y con esto que decía Lau, la reforma judicial feminista pide que la justicia no sea solo para las clases medias altas, sino que también sea para la clase baja y desde las clases bajas, porque no es lo mismo que una jueza que vive, no sé, en su country, que la lleva a su chofer todos los días a su laburo, que tiene un montón de privilegios, esté juzgando a una víctima que vive en un barrio marginado que te juzgue a alguien de tu misma situación, porque al no estar capacitadas muchas veces no se entienden estos casos y se marginalizan a las personas de clase baja. Entonces, bueno, que sea una justicia muchísimo más igualitaria y esto que vos decías de que los cargos duran una eternidad, se pide que no sean los cargos que no sean permanentes, sino que se renueven cada 4 años y sean elegidos de acuerdo a la participación popular, como es con el gobierno Poder ejecutivo, claro, y y legislativo. Entonces, bueno, se pide ahí que creo que en 2013 Sí, Cristina 2013, presentó 2014. un proyecto para que la justicia sea elegida por el pueblo y bueno, fue vetado. Creo que es importante por ahí volver a pensar un proyecto de acuerdo a las contingencias, como está pensada en la reforma judicial feminista y transfeminista, de acuerdo a la contingencia y a que se pueda dar por fin un cambio estructural dentro de la justicia. Sí, es súper necesario para garantizar una sociedad mucho más igualitaria. Esto que mencionaban ustedes recién sobre la estigmatización de las personas que cometen algún delito, tanto la estigmatización dentro de las instituciones penitenciarias como la estigmatización dentro de la justicia y después en la sociedad, porque cuesta un montón que todas las personas vuelvan a reintegrarse en la sociedad, vuelvan a conseguir un trabajo. Creo que va por ahí, que es importante por eso. Así que nada, me parece importante ir por una reforma judicial feminista y por una democratización también de la justicia, donde sí. todos podamos acceder de igual manera y de igual modo a los derechos y a la justicia, y que todos seamos juzgados también bajo el mismo parámetro de la ley. Claro, el Consejo de la Magistratura es el órgano encargado de la selección de jueces y juezas, y es que para ingresar tienen un reglamento interno y concursan. Bueno, muchas veces lo que sucede ahora es que esos concursos son en base a contactos, un montón de cosas que no están buenas para el sector público. O sea, en el privado sé lo que quieras, que no está bueno tampoco. No, pero no, ni hablar. Pero es el sector público y que esto juzga a todos no con la misma vara.
Debería. De acuerdo a eso, la Asociación de Abogadas Feministas de Argentina, hace un mes o dos, cuanto mucho, presentó una impugnación formal frente a la postulación de 52 jueces y juezas en concurso público por carecer, por no tener la perspectiva de género, la capacitación en perspectiva de género que esta instancia de concurso requiere. Según hay un requisito. Los artículos 7, 10 y 11 del reglamento de concursos vigentes impone que estén formados con perspectiva de género. Las abogadas feministas se informaron en cuanto a eso y bueno, vieron que no había mucha perspectiva de género. Y bueno, que esto que te decía hoy, que entra en vigencia esta obligatoriedad en 2022, que sea obligatorio el año que viene empezar a formar a los jueces y juezas y todo lo que le sigue para abajo en perspectiva de género, y que la cláusula transitoria a la cual se refirieron... ¿A la justicia no le aplica la ley Micaela también? Es que debería. Debería, pero El si tema no es lo que cada aplican- institución tiene que aplicarla por sus propios medios. Claro. O sea, por ejemplo... Ellos no se regulan, ellos mismos, de verdad. Exactamente, lo Y- que sucede, lo que comentaba recién, de que la Universidad Nacional de La Plata empieza a implementarlo dentro de lo que tiene que ver con lo institucional de la Universidad Nacional de La Plata, pero después cada facultad tiene que empezar a implementarlo. O sea, la universidad lo que hace Sí, es... si no lo implementa también está el movimiento estudiantil de alguna manera, o hay Sí, sectores, o mismo los sindicatos, hay tanto claustros, ADUL, PATUL, claro. digo, tienen los diferentes claustros donde también Exigen. pero digo, lo que se hace, por lo menos en la universidad, es decir, bueno, yo UNLP como institución reglamento y me sumo a la iniciativa de cumplir o hacer cumplir la ley Micaela dentro de mi institución, pero bueno, después están las facultades que se tienen que sumar o no, y están en esa puja. Digo, creo que la gran mayoría de las 17 facultades de la universidad se sumaron, pero volviendo al tema del Poder Judicial, está esa cuestión de, bueno, capaz hay sectores de la justicia que se sumaron y están haciendo las capacitaciones, y hay sectores que no. Lo mismo pasó con el gobierno nacional, como decía recién, que todo el gabinete de Alberto Fernández, incluido Alberto Fernández, empezaron las capacitaciones de la ley Micaela, pero por ahí hay sectores, secretarías, ministerios, más para abajo, que no lo están cumpliendo. Eso no lo sé con efectividad, pero digo, como Sí, es pero complejo poder... Hay que tener una evaluación de esta capacitación, porque esto que decía hoy, vos podés capacitarlos, darles la charla, darle el PDF, el PowerPoint, todo lo que vos quieras, pero si no son no se llevan a cabo, nada, no sirve de nada. Sí, una discusión que se daba, perdón, Lau, No, está bien. cuando se armaba el proyecto de la reforma feminista, era, bueno, hablemos de equidad de géneros en jueces y juezas. Y se habla, pero no se le da la impronta fuerte, porque lo que dicen es, bueno, sí, podés tener equidad de géneros, que es lo que planteamos, pero si vos no tenés capacitado tanto a hombres como a mujeres, es lo mismo que nada, porque podés tener 5 mujeres y 5 hombres, y si los hombres están capacitados en géneros, puede que lo aborden y las mujeres no. Entonces, que sea la equidad de géneros no te garantiza que sea con perspectiva de género y feminista. Entonces, formar a todos y todas por igual, incorporar en un futuro, porque ahora no los hay, no se les está dando lugar a las identidades transexuales, transgéneros y travestis. Sí, Entonces, estaba viendo que un dato del 2018 igual, porque no hay nada reciente, es que en el Poder Judicial de Argentina lo compone en un 20% la participación de mujeres. O sea, imagínense Sí. lo desigual que es, partiendo desde ahí. partiendo desde la equidad, sí. Desde la equidad. Después, el resto de movimientos y de identidades de género no tienen una participación activa No. dentro del sistema judicial. Sí, es un poder profundamente
retrógrado, digo, en términos de que quedaron viejos los pensamientos, nunca se fueron renovando, sino que es algo que, como no tienen la contingencia de tener que ponerse en la agenda de la gente para que los voten, por ejemplo. Exacto. Es como, bueno, si estamos acá, es nuestro laburo. Es la impunidad misma, claramente. Y entonces es necesario que, bueno, que... Sí, mismo nunca son investigados, digo, muy pocas veces se ha visto la situación de que alguno tenga que renunciar o dejar su cargo por alguna mala praxis en la justicia, no sé, tiene un nombre Sí, legal. es mala praxis. Mala en la praxis justicia. también. Ujú. Y eso queda, se ve como el poder judicial muchas veces tiene muchísimo más poder que el poder político. Sí. Muchas veces también en complicidad de ciertos sectores de lo político. Obvio. Digo, que siempre está esa Sí, la cuestión. impunidad no se da por sí sola. Después lo que me parecía como para también poner en debate la cuestión de, por más que haya una ley, yo tuve la posibilidad de hacer la capacitación de la ley Micaela, digo, más allá de lo legal y de la capacitación en sí, también te sirve para poder evaluar las situaciones de trabajo de los compañeros y compañeras en cada sector. Particularmente cuando yo hice la capacitación, te preguntaban de manera anónima si alguna vez vos habías sufrido violencia dentro de tu oficina, Claro. por parte de superiores o por parte de compañeros, si alguna vez habías visto que se haya ejercido violencia sobre algún otro compañero o compañera. Digo, no es nada más una cuestión de decir, bueno, la ley dice esto y la violencia es esto y existen diferentes tipos de violencia, una cuestión teórica. Claro. Sino también te ponen en deconstrucción tu lugar de laburo, tus tratos, tanto como vos, o sea, tipo vos como parte de un grupo de trabajo, como el resto de las personas con las que uno trabaja. Y me parece que eso es importante también, poder empezar a entender que los lugares de laburo son lugares donde muchas veces se ejerce poder y se ejerce violencia, y también donde muchas veces uno ejerce violencia y ejerce poder. Entonces me parece que también es Sí. un lugar no solamente... Y esto está bueno como para llamar a la reflexión de todos aquellos y aquellas que muchas veces están en desacuerdo con la reforma judicial feminista, que están en desacuerdo con la ley Micaela, que están en desacuerdo con todas las conquistas o con todos los pasos que se van dando desde el feminismo. Porque no se van a romper o Sí, no se por va a ahí juzgar. es necesario leerla y no juzgarla por el Exactamente, título, tal porque cual. son derechos que nos competen a todos Y que nos todas, benefician para y vivir mejor. Por eso. Es eso. Se dejan... no hay que dejarse endulzar por el título nada más. No sé si vieron que el decano de la Facultad de Diseño y Urbanismo de la UBA renunció por violencia de género en realidad, y hay crisis institucional. Lo que se dice es que los estudiantes y la comunidad educativa se enteró por la prensa y no por la propia facultad, ya que el decano había enviado una carta dirigida únicamente a profesores en las que de todas formas no arrojaba la claridad de por qué renunciaba a su cargo. Dijo que se apartaba por una causa judicial, medio lavado, entonces están en alerta permanente, tanto los profesores a ver qué es lo que sucedió, y los estudiantes y el centro estudiante, consejo directivo, están viendo por qué tuvo que renunciar, qué es lo que pasó, qué es lo que falló para que esté siendo denunciado el decano de una facultad de la índole como es la UBA y la de diseño y urbanismo. Entonces, están ahí viendo qué es lo que pasa, y mucho revuelo sí, en el sector de profesores, sobre todo, a ver qué es lo que sucede. Y esto es un claro ejemplo de que se tienen que evaluar estas capacitaciones que se dan. Yo supongo que la UBA da las capacitaciones necesarias a todos los decanos de todas las facultades, a todos los profesores, pero si no se evalúan, si no ven si se llevan a cabo, es lo mismo que nada. Sí, olvídate.
Bien, bueno, me parece interesante esto que Da para hacer un programa exclusivamente sobre reforma judicial. Sí, no, y no solamente que además de reforma judicial, sino también me parece que hemos es empezar evidenciado que la justicia en estos últimos tiempos, no solamente en materia de género, No, sino en ni todos los hablar. ámbitos, ha venido como ni hablar. operando bastante fuerte en beneficio de los sectores más pudientes económicamente hablando, ¿no? Exacto. Así que me parece necesario poder discutir y traer estos temas, así que re bien con eso. Bueno, ya casi tramo final de este programa de la mañana del futuro. Recuerden que pueden estar comunicándose al 221-364-4309 o a cualquiera de nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook estamos como 20.50oc y en Twitter como 20-50oc. Si vos que estás del otro lado sabes de alguien o vos misma y querés venir a hacer un programa de radio, puedes comunicarte con Radio 2050, cualquiera de estas líneas de comunicación que acabo de mencionar, y puedes presentar tu propuesta de programa y arrancar cuando quieras. Así que la invitación y la convocatoria está hecha. Nada, eso, si sabés de alguien, puedes comunicárselo, puedes compartírselo también. La operadora me dejó elegir mi tema de cumpleaños, así que no sé si quieren escucharlo ahora o en un ratito. Bueno, ¿Quieren dale. escucharlo ahora? Ahí de... Vamos a escuchar que el nuevo tema de voz, Que se mejoren. Estamos bárbaro. Son las 10:13, 3 grados en la ciudad de La Plata. Ya hay gente circulando en el parque, ya hay gente haciendo ejercicio, hay solcito. Acá está un poco fresco, pero hay solcito, así que después de terminar el programa vamos a ir un ratito ahí al sol a tomar. A comer torta, chicos. Y a comer torta, es verdad. Y a cantar el feliz cumpleaños al parque. Sí, al sol. Tenemos últimas noticias del día para terminar este programa. Por un lado, la hidrovía va a estar bajo control estatal. En el primer periodo de 12 meses se licitará el mantenimiento bajo el control de la Administración General de Puertos. El año próximo, una licitación de obras y servicios de dragado con fuerte presencia del Estado Nacional y participación de las provincias. Lo anticipó así el ministro de Transporte, Alexis Guerrera. Macri se bajó de la interna de Juntos por el Cambio. Así lo comunicó a través de su cuenta de Facebook y dijo: no peleo lugares ni me meto en discusiones internas. Lo hizo luego de fracasar con sus objetivos en 2 reuniones que tuvo con Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal. Desde Europa, el exmandatario comunicó que no acompañaría a Patricia Bullrich en su objetivo de enfrentar la interna en las próximas pasos. Recordemos que los objetivos de estas reuniones que tenía Macri con Larreta y Vidal era poder unificar una lista, ¿no es cierto? Y bueno, no hubo quórum porque ya vienen caminando o recorriendo caminos distintos hace un tiempito ya, sobre todo con el abordaje de la pandemia y bueno, como lo aborda cada uno de los sectores, ¿no? En relación a esto, quiero leerles algo de la declaración de Macri, de lo que dijo Macri en Facebook. Dice... Yo no puedo creer que lo ponga en Facebook tipo como si fuese la tía Norma poniendo hoy participé de un cumpleañito, o sea, como... parece terrible. Dice, mi aporte siempre será pensando en conjunto, sobre todo pensando en esos millones de argentinos que confían en nosotros, entre ellos los jóvenes que tal vez piensan irse del país porque sienten que acá, esto quería hacer mención, que acá, habla desde Europa, Macri. Recordémoslo y tengamos en cuenta esto, de que Macri está hablando de Europa, no está hablando desde la Argentina, teniendo en cuenta cómo es la situación en Argentina. De hecho, se fue a Europa y se fue de Europa haciendo contacto estrecho. O sea, esa irresponsabilidad que tiene. Entonces, me parecía mencionar que él se posicionaba desde ahí, ¿no? Desde esa postura. Y después, lo que ayer mencionábamos también, que vienen con el tema de la autocracia todo el tiempo ahí, queriendo comer ese eje, pero bueno, que no tiene quórum en la sociedad.
Por otro lado, el Frente de Todos busca avalar el DNU sobre restricciones ante la segunda ola de la pandemia. El oficialismo buscará este miércoles en la Comisión Bicameral Permanente de Trámites Legislativos respaldar los decretos de necesidad de urgencia del Poder Ejecutivo Nacional que extienden hasta fin de año la emergencia sanitaria y prorrogan hasta el 9 de julio las restricciones a la circulación ante la segunda ola de contagios de coronavirus que afecta al país. La comisión que preside el diputado nacional Marcos Clery del Frente de Todos fue citada para este miércoles para evaluar los decretos de necesidad de urgencia dictados por el presidente Alberto Fernández para contener la propagación del coronavirus. El embajador argentino en el Reino Unido afirmó que hay una alerta por el avance de la variante Delta. El embajador Javier Figueroa sostuvo que en ese país hay un grado de alerta por el avance de la variante Delta del coronavirus que está presente en el 95% de los casos reportados en dicho país en los últimos días. Pero dijo que aunque aumentaron muchos los contagios, es muy baja la cantidad de muertos. Y en este sentido recordó que allí se desmoronaron los contagios y las muertes cuando se llegó al 40% de vacunados con una sola dosis, lo que él ve que es el punto en el cual está actualmente la Argentina. Por último, restricciones en provincia y recomendaciones en Cava. El gobernador Axel Kicillof anunció restricciones y controles a las y los viajeros bonaerenses que regresen al país desde el exterior, que deberán aislarse en hoteles durante 4 días y cuyo costo correrá por cuenta del viajero. A partir del jueves 1, quienes tengan domicilio en la provincia y vuelvan al país deberán hacer un aislamiento obligatorio durante 4 días en un hotel. La o el viajero se hará cargo del costo de la estadía y cumpliendo ese plazo tendrá que completar un periodo de 7 días de cuarentena en su domicilio. Claro, son 4 en hotel y después 7 días en el domicilio de la persona que venga del exterior. Exacto. Para garantizar esto de que estaba sucediendo hace unas semanas atrás de que no había incumplimiento Sí, en realidad es para garantizar que si llega a tener COVID o llega a ser positivo de COVID, que por lo general los síntomas empiezan a partir del 3er y 4.er día, poder evaluarlo dentro de un hotel, o sea, que esté en un lugar reservado, no teniendo contacto con otras personas, y después, en el caso de que en esos momentos no se presenten síntomas, una vez que esté en su hogar y durante esos 7 días ya es un aislamiento en su domicilio de manera más relajada, si se quiere. Así es. El anuncio lo realizó durante la conferencia de prensa que mantuvo ayer con el jefe de gabinete Carlos Bianco y el viceministro de Salud Nicolás Kreplak desde Casa de Gobierno, donde dieron detalles de los protocolos que deberán seguir los bonaerenses que regresan desde el exterior y también indicaron que se denunciará penalmente y aplicará multas de más de 4 millones de pesos a quienes no cumplan con la medida. Me da risa porque me acuerdo, un colega le preguntó al gobernador qué iba a hacer con el caso de Macri porque tiene domicilio en la provincia de Buenos Aires. Así es. Y nada, se tentó, sí. Fue muy gracioso y no, le aplica la misma... Es un ciudadano más. Es un ciudadano más, exactamente, le aplica la misma normativa que al resto de la población y de todos los bonaerenses y las bonaerenses que vengan desde el exterior. Sí, lo importante de eso es lo que vos mencionabas anteriormente sobre el incumplimiento de esta normativa. Llevará también a cabo la denuncia penal y se aplicarán multas de 4 millones de pesos para quienes no cumplan con la medida. La realidad es que es un bajón que tengamos que apelar a la justicia y a las multas económicas para que la gente tome conciencia de que tiene que cuidarse y cuidarnos porque estamos en una pandemia, pero bueno, claramente las advertencias a lo largo de este año y medio para quienes viajan
o viajaron, parece que no fueron suficientes. Decir, quédate en casa, hace la cuarentena cuando vuelvas del exterior, sino que ahora hay que aplicar medidas de denuncias y de multas. Sí, sí. No es lindo, es penoso, pero bueno, eso es lo que hay que apelar muchas veces. Y sí. Por el incumplimiento. Así que mantengamos los cuidados necesarios y respetemos las medidas que se toman. Que son medidas que no se toman aisladas tampoco, que sino también se toman en referencia a las situaciones que pasan otros países. Sí, y aparte, un poco lo mencionábamos ayer, el plan de vacunación en todo el país está avanzando de manera rápida y efectiva. Lo que hay que entender también es que la variante Delta del COVID-19 es altamente contagiosa y altamente mortal. Entonces también hay que... 100% más mortal. Exactamente, entonces me parece también que en esta sintonía de los cuidados, las medidas y lo que veníamos mencionando programa tras programa, hay que entender que se están haciendo todos los esfuerzos desde el gobierno nacional y provincial, pero también desde cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que pueden quedarse en su casa se quedan, que usamos el barbijo, que el alcohol en gel en la mano, todo lo que ya sabemos hace 1 año y medio. Está dando frutos y me parece que hay que seguir por ese camino para acompañar la vacunación, porque si no va a ser un trabajo tirado. Ayer lo decían, que la vacuna Sputnik tiene inmunización con la variante Delta de un 96%. Entonces, no es que no sirven las vacunas, no es que las vacunas que nos están dando no van de acuerdo a las nuevas variables, sino que se estudió, y la Sputnik 5, que es la primera que se trajo a la Argentina, es la única hasta ahora que tiene mayor inmunización. Exacto, y también hay que entender que las variantes se van generando a través de la mutación del virus de persona a persona. Entonces también hay que entender eso, que si nosotros seguimos pasando el virus de persona a persona, no vamos a terminar más en esta situación. Entonces, bueno, vacunémonos, ya nos podemos anotar todos los mayores de 18 años, pronto llegarán los turnos para cada uno y cada una. Si no me equivoco, ya en la provincia de Buenos Aires, mayores de 18 años con riesgo. Con riesgo. Claro que no. Pero bueno, están diciendo también desde el gobierno que se vayan anotando, porque una vez que terminen los mayores de 18 con riesgo, ya empezarían la población por ahí que no tiene riesgo. Nosotros, exactamente. Así que, nada, nos parece importante poder entender los cuidados para acompañar la vacunación y también ser conscientes y buscar la información dentro de las instituciones del Ministerio de Salud de Nación, para no caer ni en fake news ni en malversación de información, que también en este contexto pandémico hace también que uno se angustie, que se estrese, que se ponga ansioso y ansiosa. Así que vayamos informándonos con responsabilidad, comunicando con responsabilidad y haciendo lo que hay que hacer para salir de la pandemia mejores. Bárbaro, de esta manera llegamos al final de la mañana del futuro. En relación a a la efeméride que tirabas hoy, por un nuevo un nuevo año de la muerte de María, ¿no? Sí, Pumer. Vamos a irnos escuchando un tema de viudas e hijas del rock and roll, así bien arriba, para terminar este programa. Recuerden que nos encontramos mañana a partir de las 8 de la mañana por Radio 2050 y les haremos compañía hasta el viernes y así todas las semanas. Muchísimas gracias por escucharnos, nos encontramos mañana. Adiós.